Contaminación de los motores de gasolina y diésel. El aire que entra al motor se compone principalmente de oxígeno y nitrógeno. Y el combustible que está en el depósito contiene carbono e hidrógeno. Al funcionar el motor, se mezcla el combustible con el aire provocando reacciones químicas que producen la explosión en gasolina y combustión en diésel, generando el par motor que mueve el automóvil. Los gases resultantes que salen del motor son estos: CO, monóxido de carbono; HC, hidrocarburos no quemados; NOx, óxido de nitrógeno; CO2, dióxido de carbono, que no es un contaminante directo; y MPC, micropartículas de hollín. Gases contaminantes generados por la explosión en el motor de gasolina, con inyección indirecta y proporción de la mezcla aire-gasolina óptima. En el motor de gasolina, la explosión se inicia por la chispa en la bujía. Carbono y oxígeno producen monóxido de carbono y dióxido de carbono. Carbono e hidrógeno producen hidrocarburos no quemados. Nitrógeno y oxígeno reaccionan formando óxido de nitrógeno. El dióxido de carbono depende de la cantidad de combustible que entra al motor. Gases contaminantes generados por la combustión en el motor diésel. La mezcla es más pobre que en el de gasolina, tiene exceso de aire. En el motor diésel la combustión se inicia por la autoinflamación del gasóleo al entrar en contacto con el aire muy caliente. Carbono y oxígeno forman monóxido de carbono y dióxido de carbono, carbono e hidrógeno, hidrocarburos no quemados, nitrógeno y oxígeno, óxido de nitrógeno, carbono y otros sólidos residuales, micropartículas, y el dióxido de carbono depende de la cantidad de combustible que entra al motor. El motor diésel produce bastante menos monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y muchos más óxido de nitrógeno, y también micropartículas de hollín, por la autoinflamación del gasóleo. Contaminación. Efectos de los gases de escape. Al funcionar el motor del automóvil con motor térmico, gasolina, diésel, emite por el escape diferentes gases con estos efectos. CO, monóxido de carbono. Enfermedades cardíacas. HC, hidrocarburos no quemados. Afecta la respiración y propicia la aparición de cáncer. NOx, óxidos de nitrógeno. Irritación de ojos, afecta la respiración y también puede inducir la aparición de cáncer. MPC, micropartículas de hollín. Afecta la respiración, potencia las alergias y también hay riesgo de cáncer. CO2, dióxido de carbono. Es un gas respirable, pero afecta al calentamiento global, provocando el aumento de temperatura de nuestro planeta. Contaminación. Particularidades del dióxido de carbono CO2. Con el motor térmico en marcha, sale CO2 por el escape. El CO2 potencia el efecto invernadero, calentamiento global de nuestro planeta. La emisión de CO2 es proporcional al consumo de combustible. En el motor de gasolina, la proporción de CO2 que sale por el escape es más o menos 23 a 24 gramos por litro de gasolina consumida cada 100 kilómetros. En el motor diésel, la proporción que sale por el escape de CO2 es
más o menos de 25 a 27 gramos por litro de gasóleo consumido cada 100 kilómetros. El CO2 está en las bebidas con gas. Contaminación. Sistemas de limpieza de gases de escape en gasolina y diésel. Motor de gasolina con inyección indirecta en el colector de admisión sobre el aire antes de entrar al motor. Los gases genéricos con efectos nocivos son monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno, micropartículas y dióxido de carbono. El catalizador de 3 vías o funciones neutraliza monóxido de carbono, hidrocarburos y óxido de nitrógeno. Este motor prácticamente no genera micropartículas de hollín. La emisión de dióxido de carbono es proporcional al consumo de gasolina, influenciado por la forma de conducir. El punto de partida del consumo es la tecnología del automóvil relacionada. Motor diésel con inyección Common Rail, control electrónico independiente de cada inyector y turbocompresor, que aumenta el llenado del motor a presión. En el motor diésel, la inyección es en el aire que ya ha entrado al motor. Los gases nocivos, comparados con el motor de gasolina, son menos monóxido de carbono e hidrocarburos, bastante más óxido de nitrógeno y se generan micropartículas, y menos dióxido de carbono por el menor consumo de gasóleo. Un catalizador de 2 vías o funciones elimina monóxido de carbono e hidrocarburos. Para generar menos óxido de nitrógeno en la combustión, se incorpora la recirculación de gases de escape EGR, una o más. Para reducir la emisión de óxido de nitrógeno que no puede evitar que se genere en la EGR, se añade el catalizador de reducción selectiva SCR, que los acumula y elimina periódicamente con la aportación de aditivo AdBlue en su interior. Para neutralizar las micropartículas, se recurre al filtro antipartículas FAP. Las acumula y quema periódicamente. La emisión de CO2 es menor y está menos afectada por la forma de conducir. La tecnología relacionada del automóvil es la base para el consumo. Reducir óxido de nitrógeno o dióxido de carbono. Al funcionar con exceso de aire el motor diésel, se puede aumentar la cantidad de aire que entra al motor con el turbocompresor. Entonces se reduce el dióxido de carbono, pero aumentan sensiblemente los óxidos de nitrógeno. Motor de gasolina con inyección directa en el aire que ya ha entrado al motor y sobrealimentado. Aumenta el llenado de aire del motor. Si la proporción aire-gasolina es como con inyección indirecta, mezcla óptima, catalizador de 3 vías o funciones, para eliminar monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno, los generan prácticamente micropartículas y el CO2 es proporcional al consumo, estilo de conducción y tecnología relacionada. Si se aumenta la cantidad de aire que entra al motor con relación a la inyección indirecta, es para reducir la emisión de CO2. Mezcla pobre, exceso de aire. Se producen más óxido de nitrógeno, que ha de ser neutralizados con la EGR y SCR, catalizador de reducción selectiva, con aditivo AdBlue, según el tipo de motor. También se generan micropartículas de hollín que eliminan mediante el filtro antipartículas GPF en este tipo de motor. La disminución del consumo y CO2, objetivos, conlleva el aumento de óxido de nitrógeno, precisando de las mismas necesidades de limpieza de gases de escape, óxido de nitrógeno y micropartículas que el motor diésel. Si se reduce el dióxido de carbono, aumentan los óxidos de nitrógeno. Tiros de conducción. Económica sin superar las revoluciones por minuto de par máximo y acelerando suavemente. Bajo consumo y emisión de dióxido de carbono. Se producen más óxidos de nitrógeno. Las prestaciones son reducidas. De alto rendimiento en el entorno de las revoluciones de par máximo. Consumo y emisión de dióxido de carbono medios. Generación de óxido de nitrógeno media. Buena respuesta del motor. Prestacional. Mantener el motor entre el régimen de par máximo y de potencia máximos. Más consumo y dióxido de carbono.
Menos óxido de nitrógeno producidos. Más prestaciones obtenidas es el objetivo. Homologación de consumo y mando de selección de respuesta del motor al acelerar. Se van a representar unos gráficos con estos datos: velocidad del automóvil, consumo de combustible, a la vez que la emisión de dióxido de carbono y tiempo transcurrido. Lo que se va a representar es la forma de homologar los consumos y emisión de dióxido de carbono de los automóviles, según los protocolos establecidos, y las alteraciones según la forma de conducir. Es frecuente que los automóviles dispongan de un mando para que el conductor seleccione la respuesta del motor al acelerar. Se representan estas posiciones: E, económica para el menor consumo; D, dinámica para el mejor rendimiento; y S, prestacional para las mejores prestaciones. Se ven los resultados de homologación. La línea quebrada representa los cambios de relación de caja de cambios y velocidad con el paso del tiempo del ensayo. Y el gráfico verde, el consumo proporcional a la emisión de dióxido de carbono. Los valores obtenidos son los que aparecen en la ficha técnica y comercial del automóvil. Esta prueba se hace en E del mando de selección. Mando de selección en posición E y actuación más rápida sobre el acelerador. La mejor respuesta del motor se ve en el gráfico naranja, lo que representa más consumo y dióxido de carbono. Pasa el mando a la posición D. Con aceleración progresiva y mejor respuesta del motor se ve en el gráfico rojo, que implica más dióxido de carbono y consumo por la mejor respuesta del motor. El mando se pasa a posición S. Para la misma actuación sobre el acelerador, la respuesta del motor es bastante más ágil. Se ve en el gráfico granate los resultados. Las mejores prestaciones se traducen en más dióxido de carbono y consumo. Al diseñar el motor del automóvil, se ha de decidir qué hacer con la emisión de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono. A bajas revoluciones y poca aceleración se emiten más óxido de nitrógeno y menos dióxido de carbono. Según se va acelerando y subiendo el motor de revoluciones, aumenta el dióxido de carbono y disminuyen los óxidos de nitrógeno. En aceleraciones, si son progresivas, se emite más óxido de nitrógeno que dióxido de carbono. Si son enérgicas, a la inversa, más dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. ¿Qué hacer?